La Sociedad de Escritores de Durango presenta 12 libros digitales de su colección Campobello, misma que tú podrás bajar de su página de Facebook Libroteca Digital. En Dolor a Puños, Mima Gardea nos presenta 50 poemas en los que campea la despedida y los recuerdos de un ser querido, de una madre, de un hijo, de una niña, de un amor, de uno mismo, con la sabia resignación de quien sabe que vivir es morir y que la muerte es vida eterna. Con tonos suaves, sin altibajos, persistente en su voz de hija y de madre agradecida, Mima repasa a través del canto de su poesía nuestras vidas comunes y cotidianas, a veces bajo las coloridas luces del arco iris, a veces en noches de luna y estrellas, tantas como las pasiones que viven en nuestros cuerpos y anidan en nuestras almas. La cito. Las emociones llenan mis ojos. Hoy solo veo el hueco de una luz. Mi tiempo se escabulle por ahí y eso que soy, más joven que el sol. La escritora y poeta Mima Gardea es terapeuta y por eso la lectura de sus poemas es una catarsis que nos redime de tantos males. También es tallerista, promotora cultural y conferencista. Otros libros de Mima Gardea son Consigna Luminosa, La Fuerza de la Vida, La Voz Interna de una Mujer y Más Jóvenes que el Sol. En El Hijo Póstumo, Memorias de un Pueblo Minero, Viana Turner nos enseña cómo abrir los ojos hacia adentro, al escribir sus memorias en un pueblo minero del estado de Coahuila, Valle de Sabinas, donde sus abuelos se conocen, trabajan en una mina y procrean a sus descendientes, con el trasfondo de un tiempo injusto, el del porfiriato y el del inicio de la Revolución Mexicana, tiempo en el que la muerte del pequeño William marcará el inicio de una lluvia de tragedias sobre ese pueblo arenoso. Estas memorias son evocaciones, reminiscencias de los recuerdos de una niña que sabe hablar con sus muertos y darles voz. Voz y figura con una rica, densa y muy rulfiana prosa poética que nos sumerge durante la lectura en sueños y pesadillas, en vivencias y fantasías que reviven una época del norte de México, de trenes y desiertos, de inmigrantes europeos, de una solitaria familia que buscando oro llegó a morir en el tiro de una mina y a vivir siempre en el corazón de esa niña, Diana, que hoy, convertida en escritora, alimenta nuestro espíritu con sus memorias, llena de curiosidad, percepción, intuición e imaginación creadora. Viana Turner es licenciada en Letras y es la autora de el libro Tango Negro. En Historias de Sábados Alcohólicos, Freddy Landeros narra vidas de jóvenes que pasan de la adolescencia a la edad adulta y viven intensamente su búsqueda de sentido de la vida, de placer, sexo y amor. Fuerte y provocativo, lleno de picardía y sentido del humor, de intuiciones, reflexiones y ansiedades, en este libro, la depresión y el suicidio rondan sus páginas donde a veces los personajes se refugian en el silencio, en la soledad inmensa de la vida social, en las balbuceantes charlas del briago, en los quejidos del sexo. Este libro es un reto al falso estatus moral de cierta apreciación literaria de la cultura conservadora, por reflejar sin tapujos el mundo en el que se vive, encuentros y búsqueda de sexo, y pérdida del poco dinero que se gana en trabajos mal remunerados, al entrar un sábado en la noche al antro a beber, bailar y fornicar con las jóvenes prostitutas hasta acabar con el gasto de la semana. Freddy Landeros es autor de 4 poemarios ya publicados: De vuelta al abismo, Más allá de la nostalgia, Poemas para tener sexo casual y Puta vida. En todos ellos reflexiona sobre el sentido de la vida y la muerte. Leer Shakespeare y Cervantes resulta apasionante, no solo porque habla de las magistrales obras de ambos grandes escritores, de sus poemas,
dramas, tragedias, tragicomedias, novelas e historias, sino de sus vidas, que son la materia central de la ardua y rica investigación histórica que múltiples autores han realizado sobre estos genios a lo largo de 5 siglos, y que Emilio Díaz Cervantes y Dolly R. de Díaz compendian magistralmente, con gran celo, apasionadamente, para corresponder a las intensas vidas de quienes son los maestros de la lengua inglesa y española. Dolly y Emilio son quienes nos transportan en este viaje literario de gran calado, Shakespeare y Cervantes. Ambos fueron brigadistas en el terremoto de 1985 y con su memoria nos aproximan a ese 19 de septiembre fatídico en su libro Brigada Plácido Domingo, editado en 2015. Son autores también de Ricardo Castro, Genio de México, y de Ponce, Genio de México, entre otras obras. En Solo Pasión, Tony Rivera narra con pasión desbordante historias donde las mujeres, su erotismo y sensibilidad juegan un papel protagónico. Son relatos que la autora, a partir de vivencias personales, convierte en cuentos, ficciones que arrebatan a la realidad pensamientos y actos de otras mujeres en las que ella se desdobla como buena actriz que es. Son historias donde sus relatos se mezclan con la poesía y la dramaturgia, letras que con su voz hacen hablar a todas las mujeres. Originaria de la purísima Tepehuanas, Durango, Antonia Rivera Chaides, siendo niña, emigró con su familia en la ciudad de Durango, después a Chicago, USA. En esa ambivalencia creció para tomar lo mejor de esos mundos, pero fue México quien abrazó su corazón. Siempre afanosa del quehacer literario, inició escribiendo y publicando el poemario como catarsis. Luego se inclinó por la dramaturgia, actuando y haciendo los guiones para teatro de La Soledad de Mona, con más de 300 representaciones, y El Médico de la Muerte, con más de 100. Su primera novela fue El despertar de la luciérnaga y la segunda El remolino que nos levantó. Su cuento, Tal vez mañana, tuvo primer lugar nacional en Huastepec, Morelos, en el año de 2011. Tristeza es un libro donde la ansiedad, la depresión, vejez y la muerte de muchos seres queridos, así como los amores perdidos, encontrados o imaginados, más las pulsiones sexuales y los pensamientos suicidas que rondan nuestra existencia, me motivaron a reescribir viejos poemas, retomarlos y modificarlos de acuerdo a nuevas circunstancias con un sentido nuevo. Y estos, más algunos nuevos y otros más viejos, nunca antes publicados, conformaron el cuerpo de este poemario que dedico a mis amigos íntimos fallecidos, así como a su centenar de cuates conocidos que pasaron la mejor vida a causa del VIH. Esa pandemia que nos dejó muy tristes en el mundo de los amigos sobrevivientes. La poesía es una catarsis, una liberación, una forma de conocimiento sensible y profundo, y como todo arte encierra tragedia, comedia, historia, fealdad, belleza. Es también una forma de expresar, de comunicarse con otros seres humanos y entender las circunstancias del mí mismo y de los otros. Yo soy otro, escribió Arthur Rimbaud, y yo lo reafirmo. Este es mi cuarto poemario. En una larga noche, Amelia Barrón Calderón narra cómo Olga, durante el velorio de su esposo a lo largo de la noche, recuerda algunos pasajes de su vida junto a él, inmersa en un matrimonio infeliz, pasajes intercalados con la evocación contrastante de su infancia en un pueblo llamado San Antonio de los Álamos. En la presentación de este libro, misma que hace el maestro Óscar Jiménez Luna, él dice, cito, la autora tiene ya un lugar ganado en las letras durangueñas, como poeta y como narradora. Ahora nos entrega un trabajo más arriesgado y por lo mismo más meritorio. La estructura, para comenzar, plantea una compleja tarea: reunir en esa concurrencia de hilos discursivos las rememoraciones de la maltratada experiencia matrimonial de Olga Salazar, al lado de la recuperación de las evocaciones infinitamente más agradables de su infancia. La autora nació en la villita de San Atenógenes, Poanas, Durango.
Alfonso Terrones Benítez nació en 1902 en la ciudad de Durango. Desde joven se inclinó hacia la música y la poesía. Fue concertista de guitarra y piano. Compuso la música de la Lacrancita y de la polca La Comilona. Y fue compositor de letra y música de un corrido de Durango con el que ganó en 1940 un concurso convocado por el gobierno del estado. Su producción poética fue amplia y variada, publicando parte de esta en el Siglo de Torreón en las secciones Evocaciones de Durango y Lo que traiga mi morral, donde retrata historias, anécdotas y tradiciones durangueñas en forma de sonetos, siempre acompañados de un breve texto, hoy de gran valor histórico, en el que explica de qué o de quién trata el poema. Murió en 1981. Este libro, Evocaciones de Durango, sonetos de antaño y hogaño, reúne su obra poética realizada entre 1952 y 1975 durante sus estancias en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y otros lugares. El historiador Dr. Miguel Vallebueno Garcinaba señala que el autor, cito, recoge sus vivencias y recuerdos del Durango antiguo de la primera mitad del siglo XX y agrega que la publicación de este libro es una contribución de suma importancia para la historiografía regional, así como para el rescate y fortalecimiento de la identidad duranguense. Ensayos literarios de Rolando Muñoz Félix es un libro que analiza, compara e ilustra obras literarias y poéticas con la atinada apreciación crítica del autor. Obras de escritores, algunos de ellos nacidos o arraigados como Rolando de Nacional Colombiana en el estado de Durango, o como Olga Arias. También de duranguenses como Leticia Salazar, Lidia Acevedo, Juan Emilio Pérez Olvera, Petronilo Amaya o José Revueltas, así como de otros autores como Elena Garro y varios más de fama internacional. Este libro, Ensayos Literarios, incluye varias conferencias sobre literatura y poesía impartidos en años recientes por Rolando Muñoz, en las que asimismo pone en práctica el ensayo, ayudándonos a disfrutar y comprender mejor las obras de los poetas. Rolando Muñoz Félix es miembro de la Red de Escritores de Durango y quizás el principal ensayista literario de la localidad en la actualidad. El cuento, como género literario, puede integrar en su relato la narración de historias reales con fábulas y leyendas. En Durango Eterno aprendemos a pensar con sentido mágico. En este libro, vida y muerte son imágenes reflejadas en un mismo espejo, el del alma. Armando Blancarte nos presenta 24 cuentos, la mayoría largos, con historias en las que la ciudad de Durango, el estado o un durangueño son retratados. Pobres y teporochos, vagos, barrios y cantinas, artistas callejeros y personajes de leyendas. Niños, ancianas, gatos y perros son los personajes que andan por el barrio de Analco o en las cantinas frente a la catedral o por la acequia grande o sobrevolando nuestra tierra. Y ellos reviven y renuevan leyendas como la de la monja de catedral o tragedias como la del Puente Negro, narradas con un estilo muy kafkiano y a veces también a la manera de Don Juan, el de Carlos Castaneda, con sus chamanes, personajes que hacen de esta ciudad un Durango eterno. Ingeniero industrial, Armando es autor del libro Bosques de Durango, Premio Nacional Forestal, y de 3 libros más de investigación científica forestal. Asimismo termina ahora 2 novelas, La cauda del cometa y La ruta del ciego. En Atractivos eróticos de las mujeres, el ginecólogo y escultor Salvador Salas Ceniceros nos presenta un texto producto de la investigación científica y de su conocimiento. En él nos explica frases célebres, proverbios, dichos o adagios relativos a los atributos pectorales y o a la región posterior de la cadera femenina, que van desde el erotismo fino del cantar de los cantares hasta textos más cercanos a la pornografía que al arte del erotismo. Tomando en cuenta la frase célebre de Jean-Paul Sartre, cito, la patria, el honor, la libertad, de eso nada,
El universo gira alrededor de un par de nalgas, de los motivos por los cuales Sartre tiene razón. Nuestros ancestros mínidos, nos dice Salvador Salas, comenzaron a ver que los pechos grandes de alguna manera garantizaban la alimentación de sus hijos, y este atractivo original de sobrevivencia y de evolución se fue convirtiendo en un atractivo fuertemente erótico. ¿Por qué motivo las nalgas y las mamas son tan atractivas para un varón heterosexual? Se pregunta el autor, que nos explica la reproducción del género humano a través del acto sexual de la reproducción y para el placer, y con muchísimos datos históricos y científicos. Cultura menesterosa es una amalgama de textos diversos, crónicas, memorias, historia, críticas y teorías del arte, ensayos sobre el arte y la cultura en Durango y el mundo, algunos ya publicados en la edición digital de mi libro Cultura y Caos. Incluye algunos exabruptos personales ante el caos que aquí y allá hemos vivido como amantes del arte y del cultivo del espíritu. Trata sobre la historia de la cultura en Durango en los años que van del siglo XX, y en él propongo con sentido crítico a las instituciones culturales, a los creadores, a los políticos, enmendar la plana, actualizar las instituciones, la conceptualización del arte, los medios de creación, la educación artística, la infraestructura cultural. El eventual caos institucional que se ha dado en Durango ha tenido que ver con una serie de acontecimientos que alteraron o modificaron nuestra vida cultural y artística. He publicado Por la orilla de la luna, Grito en el cielo, Los vocablos de la cábala, El blues del cisne, Ser gay, amar y morir, Zona de silencios, Tristeza, Cultura menesterosa y De la ciudad, Durango, historias críticas.